Dios le bendiga. Soy el pastor Jairo Núñez, maestro de la materia de consejería cristiana. Comenzamos hoy con la segunda semana que va a tratar sobre el consejero y la consejería. En esta unidad trataremos todos los aspectos básicos de cómo aconsejar y lo que implica la consejería. Espero que ya hayan leído el material. Tengo puntos aquí marcados que quiero compartir con ustedes, de los cuales quiero abundarle un poquito más. Por ejemplo, hay una parte que dice aconsejar puede ser una labor muy gratificante. Claro, los que tenemos el don y el llamado es algo que nos gratifica en el Señor, pero también puede ser una tarea difícil y emocionalmente extenuante. Realmente es muy agotador, porque si un día usted trabaja 4 o 5 personas dándole consejos, escuchando sus problemas, al final usted termina bien agotado. Pero cuando las vidas son transformadas es bien gratificante. La consejería se puede definir como una relación entre dos más personas en la cual una persona, o sea, el consejero, busca aconsejar, animar y o asistir a otra persona, que es el aconsejado, para hacer frente de manera más efectiva a los problemas de la vida. Esa es una definición de consejería en sentido general. Consejería es una relación entre dos personas. Estas dos personas, uno es el consejero y otro es el aconsejado. El aconsejado va con un problema y el consejero trata de ayudarlo o de orientarlo o de animarlo en cuanto a ese problema. El objetivo de la consejería espiritual es guiar a hombres y mujeres a una relación correcta con Dios y llevarlo a experimentar la vida abundante en Cristo. No importa qué situación haya en su vida, esa situación puede ser medio para que todo le venga a bien, para que su vida sea mejor, para que usted se acerque más a Dios. Entonces al final no es que se resuelva solamente el problema, sino que eso que ha llegado a su vida lo acerque más a Cristo. Es importante que el consejero tenga eso pendiente y en su proceso trate de ver cómo eso se cumple. Porque yo puedo tener problemas de relaciones con alguien, un amigo, un vecino, alguien en trabajo. Pero si eso no me hace entender cómo Dios es, cómo es Cristo, qué haría Cristo en esa situación y yo me comporte de forma tal que eso haga que la otra persona vea que Cristo es diferente, vea la diferencia en nosotros, entonces va a ser para bien. Pero si simplemente es, no, tú eres el que está bien, el otro está mal, eso no tiene fruto. Entonces, indiscutiblemente debe de llevar a una vida más abundante en Cristo. El consejero cristiano procura ser un experto en crecimiento espiritual. Eso es importante, porque no es solamente el aspecto emocional de la persona o el aspecto económico, el aspecto social, es el aspecto espiritual que está involucrado en todo. Pero el consejero debe de enfocarse más en ese punto que cualquier otra cosa. Aquí hay varios puntos importantes y es lo que motiva al consejero, que es una de las primeras cosas que quiero hablar. La motivación es importante para todo lo que hacemos. Todos tenemos un llamado, todos tenemos dones específicos, pero no todos tenemos todos los llamados ni todos los dones. Entonces es importante ver si usted va a aprender mucho sobre consejería, pero el que usted se dedique a ser un consejero ya eso tiene que ver con un llamado que Dios haya puesto en su vida. Hay varios aspectos muy importantes que el material menciona que son erróneos con relación a ser una razón por la cual ser un consejero. Y es la necesidad de relaciones. O sea, si usted tiene pocos amigos y siendo consejero se siente cercano a más personas, error. Eso no puede ser una razón. La necesidad de control. Usted tiene que dejar que el Espíritu Santo lo escudriñe y le demuestre y le haga entender si usted lo que quiere es tener control sobre esas vidas. Tenemos que tener cuidado con eso, porque el punto no es que las personas tienen que hacer lo que yo crea o lo que yo digo, sino que le vamos a orientar con lo que dice la palabra, a orientarlos en el camino de que ellos tomen sus decisiones y hagan lo que van a hacer. Entonces no puede haber una necesidad de control, una necesidad de rescatar. Muchas veces se ve muy bonito, ay, esa persona es tan buena, quiere ayudar a todo el mundo, pero a veces que está llena de tantos vacíos, valga la contradicción, tiene tantos vacíos en su vida que quiere llenarlo ayudando a otros. Eso muchas veces se vuelve más una acción egoísta que a favor del otro, porque yo lo que necesito es llenarme yo de la satisfacción de que estoy ayudando. Entonces no puede haber una necesidad de rescatar como base para ayudar consejería.
La necesidad de información. Bueno, a ese nosotros en buen dominicano le llamamos chismoso, que quiere enterarse de todas las cosas y por eso quiere ser consejero de todo el mundo. Hay que tener mucho cuidado. Y la necesidad de sanidad personal. Hay una frase que circula mucho en los ámbitos de estudio de psicología y es que dicen que mucha gente estudia psicología para sanar sus propios problemas. Eso puede ser cierto, puede ser falso, no sé. Pero realmente tenemos que tener cuidado de no querer ser consejeros porque tenemos necesidad de consejería nosotros. Si tenemos una necesidad, buscamos ayuda. Pero si vamos a ser consejeros, si vamos a dar un consejo, tiene que ser guiado por el Espíritu Santo a través de la espada del Espíritu de la palabra. Y si vamos a dedicar a la consejería, tiene que ser por medio del don y el llamado que Dios ponga. No simplemente por algunas de estas cosas que me he mencionado y te van a leer detalladamente. Es muy importante ver, y por esto le hago mucho énfasis, muy importante ver la motivación. ¿Qué le motiva a usted a dar un consejo? Si usted se da cuenta que no hay una motivación buena, lo mejor es que usted lo refiera. Lo refiera a uno de los consejeros de la iglesia o a un líder, etc. Pero escudriñe primero la intención que hay en su corazón para dar una consejería. A este material tiene muchos puntos importantes como la parte básica de todo lo que es la consejería. Habla del rol de consejero. Áreas potenciales de confusión. O sea, un consejero no es una persona que visita. O sea, si usted va a dar una consejería, no es a visitar. No es, si usted va a dar la consejería en la casa, no es a que le brinde, no es a ponerse a buchinchar. Tiene que enfocarse en lo que va a hacer. Precipitarse en vez de reflexionar. O sea, cuando estamos en un proceso de consejería, más adelante vamos a ver, o ya ustedes han leído, que no nos podemos precipitar. A la persona dice algo y ya yo decirle cuál es el problema, decirle hay que escuchar, hay que escuchar, hay que dejar que el Espíritu nos ministre, nos muestre qué hay en la palabra. El Espíritu nos muestra ejemplos, nos trae a memoria lo que se supone que hemos estudiado en la Biblia y esos ejemplos sirven para nosotros guiar al aconsejado, pero no podemos precipitarnos. Ser irrespetuoso en vez de simpático, o sea, yo no puedo insultar al aconsejado, aún esté cometiendo errores, por eso va a buscar ayuda. O sea, si lo supiera hacer, si supiera cómo hacerlo, no busca ayuda. Muchas veces podemos ver a alguien haciendo algo y nosotros pensar, pero qué tonto, o sea, por eso es tan simple. Puede ser simple para usted, pero para el que va a buscar la consejería no lo es. Emitir juicios en vez de ser imparcial, o sea, si usted tiene un caso o le ha ocurrido algo en su vida, algo parecido, por ejemplo, usted tiene una mamá muy controladora y viene una madre que controla mucho al hijo, usted comienza a decirle a la madre que está mal y a poner a hacer juicio, a que usted no podemos dejar que la imparcialidad nos lleve a hacer juicios sobre los demás, es buscar lo que está en la palabra, que puede dar ejemplo de qué hacer. Por eso le hago mucho énfasis en que no sea de testimonio propio. Claro, usted puede dar un testimonio, puede dar una anécdota, pero lo más importante es lo que dice la palabra y lo que la palabra le guía con respecto a esa situación. Siempre te va a ver que en todas las unidades vamos a hacer mucho énfasis en la palabra. Ser directo en vez de interpretativo. O sea, esto tiene que ver mucho con lo que yo le digo al aconsejado de hacer. O sea, no debe ser lo que yo creo como que es la voluntad de Dios. Recuerden que los problemas son del que va a buscar el consejo y la decisión del que va a buscar el consejo. Nosotros les vamos a mostrar lo que dice en la palabra respecto a esa situación, no a decirle lo que tienen que hacer, no a ser directivo, o sea, no a dirigir, no usted tiene que hacer esto. Claro, hay momentos ya en otro tipo de procesos que hay terapias que involucran órdenes directivas y eso, pero eso tiene un objetivo y tiene una estructura y una capacitación diferente. Pero en cuanto a la consejería cristiana, usted no tiene que decir lo que debe de hacer, usted tiene que decir lo que dice la Biblia respecto a eso. Claro, si la persona le dice, entonces yo tengo que hacer esto, usted le dirá si de acuerdo a la palabra eso es lo que es recomendable. Porque no es ni bueno decirlo, usted tiene que hacerlo obligatoriamente. Cada quien está en que decida lo que quiere hacer. Usted no puede imponérselo a nadie. Estar sobreinvolucrado emocionalmente en vez de permanecer objetivo. O sea, no podemos involucrarnos emocionalmente, parecido al ejemplo que le decía. Vamos a suponer que usted tiene un hijo o una hija pequeño y ocurre algo
con un niño, ya por eso usted va a masacrar al que quizá le habló mal o le dio una pela al niño, aunque todo eso tiene su connotación. Pero no podemos involucrarnos emocionalmente de forma tal que no seamos objetivos. O sea, si usted está trabajando, por ejemplo, con una pareja, esa pareja en un momento tiene un problema y usted es débil que no puede ver que un hombre le dé a una mujer, usted no puede ir a esa situación, tiene que referirlo. Porque aunque evidentemente eso es incorrecto, usted tiene que actuar con parcialidad, con ecuanimidad, ser objetivo y proceder de la forma más sabia, guiado por el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Y habla también de ser impacientes en vez de realista. Eso es desesperarse muy rápido, mucho más en el proceso de cómo está pasando el aconsejado. Vamos a suponer que usted le habla de algunas cosas de la palabra, se supone que se va a subir a hacerlo en una semana, unos días se juntan otra vez y no ha podido hacerlo. Hay que ser muchas veces realista y darse cuenta que si esa persona no puede hacerlo, no puede. Quizá usted lo hubiese hecho, pero el otro no puede. Entonces no sea impaciente, vea la realidad de la persona, vea lo que le expresa y aunque no se lo diga, entiéndalo. Número 8, ser artificial en vez de auténtico, o sea, querer aparentar muy fino, muy espiritual, muy ecuánime, no, sea natural. Si usted se ríe mucho en la consejería, rías. Claro, usted tiene que tomar un momento de seriedad, pues toma seriedad. Pero usted sea espontáneo, sea libre, hable de lo que usted conoce de Dios, de lo que dice en la palabra, exprésele las situaciones, ponga a reflexionar al aconsejado, ¿y por qué tal cosa? ¿Qué tú te sentiste en esto? ¿Por qué habrá pensado el otro? ¿Cómo se sentirá el otro? Miren, la palabra dice tal cosa y tal cosa. ¿Y si nos ponemos? ¿Y si ponemos la otra mejilla? Etcétera, etcétera. Pero usted lo hace en la forma como usted es, de forma natural, auténtico. Y por último, ser defensivo en vez de empático. Eso tiene que ver con ponerse a la defensiva por cualquier cosa. Eso también hay que tener cuidado. A un momento de consejería puede llegar el punto en el que a veces los aconsejados dicen, no, pero que usted me dijo. No se ponga a la defensiva ni discuta, no. Usted tiene que entender, quizás es alguien que ha tenido siempre a otra persona que lo ha controlado mucho y no sabe ser libre en Dios. Entonces hasta eso usted tiene que notarlo y ver cómo lo ayuda a que sea libre en Cristo. Amén. Hay muchas cosas más importantes, creo que marqué demasiadas. De las características personales del consejero, hay unas cuantas que son muy importantes, por ejemplo, el autoconocimiento. Hay detalles sobre esas, pero usted tiene que conocerse. Usted tiene que conocer sus defectos, sus fortalezas, ¿verdad? Sus debilidades, las cosas que le son problemáticas. Por ejemplo, aquí habla de tener cuidado con los prejuicios que usted tenga, con sus propios sentimientos. Pues usted tiene que conocerlo. Tiene que darse cuenta, tiene que ser consciente, tiene que pasar por un proceso de consejería, conocer sus convicciones y sus valores, sus limitaciones y sus fortalezas, en el caso suyo, tener una vida imbalanceada, de forma tal que usted sepa de qué tiene control, porque como usted va a guiar a otros, como dice la palabra, ciego guía de ciego. No es que usted tenga una vida perfecta, usted puede tener situación y puede buscar consejería y ayuda también, esto lo vamos a ver al final. Pero independientemente de eso, es más conocer las situaciones que usted tiene. Si usted es consciente de ellas y está dejando que Cristo las trabaje, está pasando por ese proceso de fortalecimiento y de regeneración y de santificación, no importa que no seamos perfectos, pero que estemos conscientes de ello. Habla algo muy importante, que debe tener una relación consistente con Dios, de un desarrollo espiritual, tener tiempo para sus aconsejados, no puede ser algo rápido, o sea, usted tiene que, si usted le va a dedicar tiempo a una persona, dedíqueselo. Otro aspecto importante, aparte del autoconocimiento, son las características de madurez, aquí las habla muy bien. Quiero resaltar algunas, como tener una actitud constructiva, o sea, que en lugar de ver defectos, te busca cómo restaurar. Por eso me encanta la palabra que dice que todo viene a bien cuando esperamos al Señor, cuando conforme a sus propósitos somos llamados. Eso quiere decir que ahí hay una actitud de reconstruir, de hacer, de crear, en lugar de acusar. Está la adaptabilidad, eso tiene que ver con la madurez, el usted adaptarse a cualquier situación, cualquier escenario, a la forma de ser del otro. O sea, usted no puede ser consejero y tener a alguien que sea muy acelerado, y usted se acelere también, ¿no?
Usted tiene que mantener su personalidad como usted es, aunque el otro esté un poco acelerado. Libertad de destrucción, de la destrucción emocional, generosidad, integración social, o sea, alguien que comparte, todo eso estamos hablando de la madurez. El ser creativo, el amar, el ser determinado, honesto, tener valores cristianos, ser responsable, tener buenas relaciones o manejar bien las relaciones interpersonales. Todas esas son características. El material habla mucho más abundante de todas ellas, pero me quería resaltar ese aspecto. Están las características espirituales. Hemos visto que el consejero tiene que autoconocerse, conocerse a sí mismo, tener madurez y también tener madurez emocional, pero también madurez espiritual. Consejero debe ser estudioso de la palabra y estar profundamente familiarizado con la palabra de Dios. Si usted no ora, si usted no practica las disciplinas espirituales, si usted no está en constante estudio de la palabra, ¿qué espada va a utilizar el espíritu en el momento que se necesite? Eso es indiscutible. Hay otros aspectos por aquí, como hay que tener en cuenta el agotamiento del consejero, como le hablaba al principio. Aquí hay unas sugerencias que son muy buenas. Y necesitamos la fortaleza espiritual que se obtiene a través de periodos regulares de oración y meditación en la palabra. Eso es indispensable. Saque su tiempo diario, o por lo menos varias veces a la semana. Si no lo puede hacer los 7 días, pero por lo menos 3 o 4 días. Yo también hago eso. Yo lo trato de hacer de 8 a 9 de la mañana la mayor parte de los días de semana. Hay semanas que nada más puedo 2, hay semanas que puedo los 5, hay que 4. Perfecto. El mundo debe ser muy agitado, muy ajetreado, pero tiene que constantemente estar estudiando la palabra, leyéndola, orando, en intercesión, en oración, en ruego, en súplica, en comunión con el Señor. Necesitamos el apoyo de unas pocas personas que nos acepten por quienes somos y no por lo que hacemos. Esto habla del agotamiento. O sea, tenemos que tener personas que nos quieran, que nos amen, hermanos en la iglesia, tener amigos, tener nuestra familia. O sea, ese apoyo emocional, porque somos seres humanos, somos carne y hueso, estamos aquí en la tierra todavía. El pecado está aquí todavía, nos reina en nosotros, pero está. No nos gobierna, pero nos acecha. Entonces necesitamos tener ese círculo de personas que nos amen, que nos den soporte y que nos hagan tener un respiro, de mucho más el que es consejero constantemente, no el que da un consejo cada cierto tiempo. Tenemos que recordar que nuestro valor personal proviene de Dios y no de la necesidad de producir o ser exitosos. Eso es importante porque no todo proceso de consejería es exitoso. Es bueno que tengan esto pendiente porque no depende solo de usted, no depende solo de Dios. Depende de Dios, de lo que usted hace y del aconsejado. Son 3 que están involucrados. Entonces, si el aconsejado no hace el proceso que debe de hacer, porque si por Dios fuera, si dependiera todo solamente de Dios, todos estuviéramos perfectos, porque Dios es perfecto. Entonces, es bueno que tengan en cuenta que si hay momentos en que hay procesos de consejería que no dan un buen fruto, aprenda, coja experiencia, pero no se estrese por eso. También tenemos que tener tiempo libre, eso es indiscutible, aprender cómo manejar el conflicto, cómo aconsejar mejor y cómo decir no. Eso tiene que ver también, no todo el que le pida consejo usted tiene que ir, aunque la vida de usted se vaya por la barranca, no. Si usted tiene situaciones personales que no puede hacerlo, Dios va a entender, porque usted no es ni Superman que tiene que rescatar el mundo, ni Jesucristo. Usted también tiene una vida, los que son casados tienen esposas, esposos tienen hijos, tienen otras cosas que resolver. Entonces es bueno que usted, aunque le haga un servicio, le sirve a Dios, porque por eso sigue en esta tierra. Tiene que hacer otras cosas, tiene que comer, tiene que dormir, tiene que bañarse, tiene que descansar. O sea, todas esas cosas tiene que hacerlo, porque si no puede llegar a un punto de un agotamiento tal que no sirva ya y se enferme y no sirva más para servirle a nadie. Entonces, si queremos trabajar constantemente, tenemos que cuidarnos nosotros. No es que nos dediquemos a cuidarnos nosotros solamente, pero para poder servirle al Señor tenemos que cuidarnos. Eso es muy importante. Podemos compartir la carga animando a otros creyentes a ser consejeros, que eso es lo que estamos haciendo aquí.
Todos ustedes están tomando, cada grupo, cada trimestre toma esta materia y aprenden. En aquellos que está el llamado, pues seguirán siendo parte del grupo de consejeros, o los que van a ser líderes necesariamente van a tener situaciones donde tienen que dar consejería. Los consejeros del consejero. Bueno, el principal consejero del consejero es el Señor mismo, el Espíritu Santo. También es importante tener a otras personas que sean soporte. Tenemos nuestra pastora, cada quien tiene su pastor, pero el pastor puede que tenga un apóstol, puede que tenga otros pastores que le aconsejen, que le ayuden. Todos necesitamos a una mano que nos dé, una mano hermana en un momento de necesidad. Vamos bien hasta aquí. Hay otros aspectos ya finales de esta unidad que son más del método. Tienen que ver, por ejemplo, los objetivos de la consejería, los objetivos supremos, mostrar a las personas cómo tener una vida abundante y guiarlos hacia la vida eterna que ha sido prometida a los creyentes. No importa cuál sea el problema. Vamos a hablar del problema, vamos a buscar ejemplo de la Biblia, vamos a buscar solución a eso, pero al final tiene que haber fruto de vida eterna en algún lugar, en el aconsejado, en otra persona, en aquel con quien ha tenido el conflicto, no importa, pero tiene que buscarlo. Aparte de eso, que aquí el material habla de que somos un objetivo como de evangelismo y de discipulado, menciona 6 más. Es de llevar al que el aconsejado se conozca a sí mismo, mejore su comunicación, cambie su conducta, llegue a un punto de sentirse autorrealizado. Por eso muchas veces en la consejería uno lleva a que las personas se pongan a estudiar, que cambien de trabajo, que busquen formas de hacer negocio, pero también a que exploten los dones que Dios le ha dado, a que le sirvan al Señor, a que mejoren su relación con sus hijos, con sus esposos y esposas, con la familia, con los hermanos. Todo eso se trabaja en la consejería, de forma tal que el individuo se sienta autorrealizado. También se le da apoyo y se le ayuda en su vida espiritual. Todo proceso de consejería conlleva que el individuo busque más a Dios, estudie más su palabra, ore más. Eso es indiscutible. Algunos aspectos más importantes está la técnica. Aquí hay una técnica que es básica y es muy buena, que da este manual. Son unos pasos, creo que son 5. Primero está el prestarle atención. Usted tiene que dedicarle su tiempo. Yo he durado consejería 4 horas. 3 horas, 2 horas, media hora, 45 minutos. Usted escucha, tiene que escuchar y preguntar. Usted escucha primero. Después que dure mucho escuchando, prestando atención, entonces usted se dedica a preguntarle para ahondar un poquito más. Después de esto está la parte que dice aquí de responder, que es donde usted guía, reflexiona, cuestiona, confronta. Cuando confronta no es discutir, sino si alguien le dice, pero qué, esa persona me pasó por el lado y ni me saludó. Muchas veces yo le pregunto, ¿tú le saludaste? Ahí hay una confrontación. ¿Hiciste tú tu parte? Pues tal vez eso influyó en tal y tal cosa, etcétera, etcétera. Está en interpretar también. Es muy bueno retroalimentar. Después que el aconsejado dice todo, uno le explica con la palabra de uno lo que uno entendió para ver si está claro. Apoyar y animar. Muchas veces se dan algunas de esas, otras veces se dan otras. Es difícil que se den todas, pero pueden presentarse todas en algo que usted tenga que guiar, lo que reflexionar, que informar, que interpretar, etcétera, etcétera. Luego está la parte de enseñar, que tiene que ver mucho con el ejemplo, la orientación y lo que dice la palabra. Aquí habla de filtrar, donde el aconsejado no siempre cuenta lo que tiene, por eso uno tiene que ahondar más y ver cuáles son los puntos importantes. Tenemos que escuchar al aconsejado, ver lo que dice, pero tenemos que ver la intención en fondo, lo que no se ve o lo que se ve simple pero es el problema real. Luego habla de hacer conexión, explorar más y planificar una acción. Evidentemente, usted va a buscar en la palabra lo que dice, usted le va a hablar de las cosas que usted entiende en la palabra y que la persona también lo va a revisar y hacen entre los dos un plan de lo que la persona va a hacer. Se le debe dejar mucho que el aconsejado trate de identificar qué hacer, pero al final le guiamos en eso, pero se hace en conjunto. Se verifica un progreso, no es bueno una consejería donde usted le dé instrucciones al final y no lo vuelva a ver más, no es bueno volver a juntarse para ver cómo le fue, qué pudo hacer, qué dificultades se le presentaron.
Y ya la conclusión, cuando ya el problema está resuelto, cuando ya está logrado, no cuando una persona es perfecta, porque nunca lo sería, o sea, nunca terminaríamos, pero cuando por lo menos lo básico, por lo que fue a buscar consejería, ya lo maneja. Entonces, en ese momento se concluye. Entonces, toda esta parte está en el material muchísimo más detallada. Hay unas preguntas al final que me gustaría que reflexionen en ellas. Yo le voy a poner algunas para reflexionar durante la semana. El proceso de consejería puede ser simple, pero requiere práctica. Requiere escuchar, requiere conocer la palabra, requiere tener apertura, que el Espíritu Santo te guíe en el momento específico. Y Dios al final es el que hace la obra en el aconsejado, como lo ha hecho con cada uno de nosotros. Así que Dios le bendiga y nos seguimos viendo en el transcurrido de la semana. Bye bye.